Hola, bienvenidos a su curso de macroeconomía. En esta segunda sesión vamos a aprender qué es economía, cuál es la diferencia entre la micro y la macroeconomía y también vamos a estudiar lo que conocemos como los 10 principios de la economía. Entonces, primero que nada, por supuesto que es importante que sepamos qué es economía y su definición es la ciencia que estudia cómo es que los seres humanos toman decisiones en un contexto de escasez. Para comprender esta definición, aquí he resaltado dos palabras y primero es importante que entendamos a qué nos referimos con escasez. Con escasez no queremos decir que algo sea poquito. En realidad, lo que queremos decir es que son recursos limitados. Y como son de recursos limitados, por eso es que lo estamos relacionando con el concepto de decisiones. Es decir, cuando sabemos que por definición los recursos que tenemos pueden terminarse, entonces eso implica que es posible encontrar una manera óptima de utilizar esos recursos. Es decir, que nuestras decisiones nos lleven a utilizar esos recursos de la manera más eficiente o maximizar el provecho que podemos sacar de ellos. Esto es importante porque a veces, por ejemplo, en algunas definiciones en la red, economía se presenta como la ciencia que estudia, por ejemplo, esto que les puse en esta primera viñeta, como dice, que estudia la extracción, la producción, el intercambio, la distribución y consumo de bienes y servicios. Ahora, esto es cierto, sin embargo, la economía en realidad estudia estos temas porque esos temas precisamente están englobados en la definición más general que yo les acabo de dar. Entonces, por ejemplo, en el curso de microeconomía ustedes estudiaban la producción y esto está englobado en la definición de arriba porque cuando ustedes veían la teoría del productor, estaban analizando cómo es que las empresas se encargaban precisamente de obtener la mayor cantidad de utilidades, dado que cada empresa también tenía que enfrentar sus costos. Entonces, si se fijan, aquí entra el concepto de escasez. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene un presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto le permite precisamente comprar un máximo número de insumos. Entonces, ahí la pregunta precisamente era cómo es que esa empresa iba a tomar las decisiones para poder producir lo más posible, dado que tenía esas restricciones provenientes de la escasez de tener un presupuesto limitado y de esa manera obtener la mayor cantidad de productos y por tanto la mayor cantidad de ingresos, ¿sí? Y la teoría del consumidor era muy similar, ¿no? Cuando ustedes estaban tratando de ver la utilidad que le generaba consumir algún bien o servicio a cada persona según su función de utilidad, pues teníamos exactamente lo mismo. Lo que estábamos enfrentando era una situación donde, dado que las personas en principio tenían pues deseos ilimitados, recuerdan que ese era uno de los supuestos, pero solamente contaban igual con cierto presupuesto, es decir, no podían comprar, por ejemplo, absolutamente todo lo que hay en el mundo, y aun si ese fuera el caso, seguiría siendo un contexto de escasez, porque aún lo que hay en el mundo, pues en algún momento puede terminarse, ¿sí? Entonces, escasez, que no hubiera escasez implicaría que algún bien o servicio es infinito, y pues realmente, al menos aquí en la Tierra, no contamos con eso, ¿vale? Entonces, por eso está relacionado también con esta segunda viñeta que dice la forma o medios de satisfacer las necesidades humanas ilimitadas mediante recursos limitados. Entonces, regresando, yo les decía, cuando ustedes estaban viendo la teoría del consumidor en micro, pues justamente estaban viendo que dados los gustos de las personas que estaban representadas en esa curva de utilidad, pues ustedes necesitaban elegir cuál era la combinación de bienes y servicios que, dado
los recursos con los que esa persona contaba podía comprar y que le iba a dar la mayor cantidad de felicidad o utilidad posible. Entonces, precisamente por eso es que de nuevo les podemos leer esta definición. La economía es una ciencia social y aquí nos vamos a detener, es ciencia precisamente porque estamos tratando de entender las decisiones de todos los seres humanos, por eso es una ciencia social, y enmarcarlas, por ejemplo, en modelos que generalmente estamos construyendo desde un punto de vista matemático para tratar de entender y precisamente llevar a cabo este proceso de maximización que nos dice cuál es la mejor decisión que esa empresa o esa persona va a poder tomar en un contexto de escasez. Y aquí, por ejemplo, de quién es quien toma esas decisiones, está relacionado con este punto que les pongo aquí. Las decisiones pueden ser de carácter individual, familiar, empresarial o social. En economía, cuando hablamos de un agente económico, puede ser en diferentes niveles de agregación. Por ejemplo, puede ser que tratemos este proceso de decisiones en un contexto de escasez para una sola persona, como ustedes lo aprendieron en su curso de microeconomía, pero también podemos agregarlo a la familia y tomar como si la familia fuera una unidad de consumo, ¿no? Es decir, toda la familia cuenta con cierto presupuesto y cuenta con una utilidad agregada de las personas que la componen y de esa manera también puede maximizar cómo utilizar sus recursos. Podemos considerar a un agente económico también como una empresa, ¿sí? Y eso está muy claro, de nuevo, si nos regresamos a su curso de micro, y vemos justamente la teoría de la empresa. O puede ser también de tipo social, que de hecho varios modelos macroeconómicos precisamente toman en consideración esa parte, ¿no? Podrías considerar cuál es cuál es la mejor decisión en un proceso de maximización eh, a un país completo, ¿sí? Por ejemplo, México. Entonces, por eso aquí decimos que tomamos en consideración todos estos diferentes niveles, pero les insisto, es porque en los modelos económicos que utiliza la economía como ciencia, podemos considerarlos a todos como como un individuo. Mi punto aquí es que cuando hablamos de un agente económico, no necesariamente queremos decir que sea uno solo, una sola empresa o una sola persona. Lo que queremos decir es que las decisiones que está tomando ese ente se pueden considerar como si fueran una unidad. Por eso les menciono a la familia o a una sociedad como ejemplos, ¿vale? Entonces, más ejemplos de temas que la economía estudia. Bueno, puede ser la forma o los medios de satisfacer las necesidades ilimitadas mediante recursos limitados. Otra es la forma en que las personas y sociedades sobreviven, prosperan y funcionan. De hecho, ustedes muy posiblemente hayan escuchado el nombre de Adam Smith. Adam Smith se le conoce como el padre de la economía y precisamente su libro de La riqueza de las naciones buscaba explicar todo este proceso en los países, ¿no? Explicar por qué algunos países eran más ricos que otros, pero en general, cómo era ese proceso de generación de riqueza. Y aquí algo importante también relacionado con la definición de economía y con Adam Smith. Adam Smith les acabo de decir que se le conoce como el padre de la economía, pero él en realidad no era economista y es porque la economía como ciencia social en realidad es muy reciente. Adam Smith fue del siglo XVIII y él en realidad lo que era pues una persona
que sabía mucho sobre negocios, sobre el gobierno, y dado que tenía toda esa experiencia, a él lo que se le ocurrió fue empezar a sistematizar el conocimiento. Y eso fue pues algo relevante en el sentido de que, como les acabo de decir, no era que él tuviera su título de economía, sino que precisamente estaba llevando a cabo pues este análisis desde un punto de vista más abstracto, es decir, no estaba analizando solamente un caso en específico, sino él buscaba en realidad patrones sobre esta decisión que acabamos de leer, sobre cómo es que se tomaban decisiones con respecto a bienes o servicios que eran limitados y por tanto eso conllevaba a que las personas o las sociedades prosperaran y en general funcionaran. Entonces, por eso es que se le conoce al padre de la economía, pero aquí los economistas clásicos, como puede ser Adam Smith o Ricardo, en realidad eran personas pues con mucha experiencia sobre cómo funcionaban pues, las dinámicas económicas. Pero la economía como ciencia en realidad es muy joven, tiene menos de 100 años y con esto me refiero a que alguien formalmente pueda ir a una universidad y pueda sacar su título como economista. Eso es lo nuevo. Y desde que se llevó a las universidades comenzó como una nueva tendencia de tratar de formalizar y precisamente de alguna manera como adueñarse de este concepto de ser una ciencia social, es decir, no solamente de teorizar, sino que efectivamente se pudiera generar evidencia empírica o que se pudieran entender cómo es la dinámica en general de eh, pues del intercambio de bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, ya que entendimos esto, vamos con más ejemplos. Se puede estudiar en la economía también la distribución eficiente de los factores productivos en una sociedad, por ejemplo, el capital y el trabajo, esos son ejemplos eh, estándar. Y por último, la pobreza y la desigualdad. Con la pobreza y la desigualdad es claro, porque a final de cuentas, en este caso estaríamos considerando como eh, agente económico pues a la sociedad en su conjunto y estaríamos viendo cómo es que toma decisiones sobre los recursos escasos, ¿no? Es decir, con lo que puede producir y con lo que produce, pues por supuesto que se genera un ingreso, que más adelante vamos a ver que eso es lo que se conoce como PIB. Entonces, cuando decides cómo distribuir esos ingresos, eh, eso implica que de alguna manera algunos pueden tener más que otros, por eso es que la desigualdad es un tema que estudia la economía y puede ser que de los que menos tienen, esas personas tengan serias carencias. De hecho, la pobreza, vamos a ver también más adelante, que tiene otras divisiones, que es, por ejemplo, eh, la, la, la pobreza alimentaria o la pobreza de capacidades, etcétera, ¿no? Es decir, la pobreza puede ser tan extrema que una persona ni siquiera tenga suficiente para comer. Pero de nuevo, si lo vemos desde un punto de vista más abstracto, eso lo que implica es que la manera en que la sociedad está distribuyendo sus recursos, pues ciertamente no es equitativa. Entonces, son temas que le competen a la economía, pero es diferente decir que esos temas son la definición de la economía. Y aquí puede ser también algo para que ustedes recuerden. Muchas personas piensan que estudiar economía implica o es sinónimo de estudiar el dinero, pero eso no es verdad. En realidad la economía, les digo, lo que estudia es todo este proceso de decisiones. Entonces, ciertamente va a estudiar, por ejemplo, temas de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es un recurso escaso si lo vemos desde un punto de vista real, ¿no? De los bienes y servicios que se pueden llegar a intercambiar. Pero
los recursos que forman el presupuesto en realidad no son lo único escaso. Otro ejemplo de un recurso escaso es el tiempo. Y esto se los estoy poniendo para ejemplificar que sí, si bien la economía estudia temas relacionados con dinero, es más amplio y también puede, por ejemplo, estudiar temas que tengan que ver con la utilización óptima del tiempo, que es un recurso escaso. Y de nuevo, aquí decimos recurso escaso no porque tengas poquitos, ¿no? Pues no sé, porque tengas poquitos años o más años, sino porque cada persona tenemos 24 horas al día, independientemente de lo que pase, independientemente de quién seas, independientemente de cuántos años tengas, igual tienes 24 horas al día que una vez que se terminan, pues se convierte en algo pasado. Y por eso es que a la economía le compete cómo utilizar ese tiempo de la mejor manera posible. Entonces, ahora ya tiene sentido, espero, la definición con la que comenzamos. La economía es la ciencia social que estudia cómo es que los seres humanos toman decisiones en un contexto de escasez. Ahora, ¿para qué nos ayuda la economía? Bueno, la economía podemos decir que nos ayuda a pensar diferente. Es decir, algunas decisiones puede que no siempre sean las correctas, pero al menos estamos tratando de encontrar la manera más eficiente de que esas preguntas se lleven, de que esas decisiones se lleven a cabo. Entonces, precisamente por eso es que la economía sirve. La economía sirve de alguna forma para generar ese pensamiento crítico, y con eso me refiero a que algunas decisiones no necesariamente son las correctas, y con correctas nos podríamos referir más bien a óptimas, ¿cierto? Es decir, tomar en consideración diferentes efectos que podrían estar pasando, eh, y diferentes opciones que podrían presentársenos, y dado que la economía aprende a valorar o enseña, ¿no? Esa rigurosidad mental o esa metodología para analizar todas las posibilidades, y que una vez que eliges una posibilidad, analices qué es lo que ganas o pierdes con respecto a las otras opciones que había, y por tanto puedas estar seguro que esa decisión que tomaste es la mejor, ¿sí? Y de nuevo, mejor, aquí nos estamos refiriendo a que sea la que mejor utiliza los recursos escasos que hay disponibles, ¿sí? Este proceso que les acabo de describir es lo que se conoce como disyuntivas y costo de oportunidad. En unas diapositivas más adelante vamos a aprender o recordar, porque eso muy posiblemente lo vieron en su curso de micro, qué es cada uno de estos conceptos, ¿vale? Entonces, seguimos. Bueno, ¿para qué sirve estudiar economía? Bueno, pues la economía sirve para resolver problemas. ¿Por qué? Porque de nuevo, les insisto, como la economía se enfoca en las decisiones, pues eso implica todo un proceso de análisis y por tanto reflexionar sobre los problemas existentes. Y es verdad que la mayoría de los problemas tienen al menos una dimensión económica. Por ejemplo, si hablamos del calentamiento global, pues eso tiene que ver con el hecho de estar utilizando, por ejemplo, bienes que están a la disposición de todos, ¿no? Por ejemplo, el aire es algo de lo cual todos podemos disfrutar, y quizá el que algunas empresas o personas contaminen más un bien que nos pertenece a todos, pues está justamente relacionado con la manera en que nosotros como sociedad estamos utilizando ese recurso disponible, que sería, por ejemplo, el aire limpio, ¿no? El aire de buena calidad que no nos enferme. Entonces,
Muy posiblemente en su curso de micro ustedes aprendieron algunos conceptos como son las externalidades, ¿no? Cuando una empresa contamina y solamente toma en consideración en su proceso de maximización los costos privados y no los costos sociales, entonces tiende a producir contaminación de más. Esto yo creo que es muy posible que lo hayan visto en su curso de microeconomía porque es un ejemplo estándar. Casi siempre decimos, a ver, imagina que hay no sé, una fábrica textil al lado de un río, de tal manera, y esa fábrica, no sé, por ejemplo, se dedica a producir jeans, que sí son ejemplos reales. Entonces, si esa fábrica se dedica a producir jeans y todo el desperdicio lo echa al río, pero sin tratarlo, y es de tal manera que se deshaga de todos los químicos, pues si viéramos ese proceso de maximización desde el punto de vista que solo le compete a la empresa, pues claramente esa empresa no tiene los incentivos para hacer que el agua que echa el río tenga la menor cantidad de toxinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se encarga de tratar el agua, pues los costos de esa empresa aumentan. Entonces, acuérdense de su clase de micro, que una empresa en su proceso de maximización lo que está tratando de hacer es maximizar sus beneficios, sus ganancias, y eso en espejo es equivalente a que reduzca sus costos, ¿sí? Entonces, de alguna manera podríamos decir que la empresa, para poder maximizar sus ganancias, pues no tiene los incentivos alineados para la sociedad, porque a la empresa le conviene, entre comillas, contaminar lo más posible, porque eso está en sus intereses para ganar la mayor cantidad de dinero posible, pero eso no está alineado con los intereses de la sociedad, porque imaginen ustedes que en ese río que está contaminando la empresa, un poco más abajo, en esa cuenca del río, hay un asentamiento, una población de pescadores. Pues claramente, si esa empresa sigue contaminando el agua y se mueren todos los peces, pues también la actividad económica de esas personas se va a ver afectada. Entonces, a eso nos referimos cuando ustedes aprendieron el concepto de externalidades, que hay diferencias entre eh, el, entre un costo social y un costo privado, porque si vemos igual este mismo proceso de decisiones, pues de cómo utilizar este recurso limitado que sería el agua potable, ¿no? No es lo mismo lo que le conviene a una sola empresa que lo que le conviene a la sociedad en su conjunto, en este ejemplo representada por la empresa y por la población de pescadores, ¿cierto? Entonces, a la población de pescadores, lo que le convendría sería que esa empresa contaminara menos de tal manera que al menos los niveles de contaminación del río fueran lo suficientemente no tóxico como para que las especies de pescados sobrevivieran, ¿sí? Entonces, eh, si ustedes, al menos por pura curiosidad, van y buscan ese concepto de externalidad, se van a dar cuenta de que cuando se maximiza o se lleva a cabo este proceso de decisión sobre este recurso limitado, que en este caso sería el agua limpia, es diferente que permitas que solamente la empresa haga su proceso de maximización, es decir, tomando en consideración sus costos privados, ¿no? Lo que ella necesita para producir sus jeans, a hacer ese mismo problema de maximización, de tal manera que la decisión final tome en consideración tanto el bienestar del pescador, eh, de la población de pescadores, como de la empresa que produce jeans. Entonces, de esa manera, pues ya sí se produce cierta contaminación de tal manera que la empresa de jeans pueda seguir operando, pero que a la vez los pescadores también vean respetada su actividad económica, ¿vale? Entonces,
En este caso, la decisión final es igual, bueno, qué tanto, entre comillas, contaminamos y qué tanto contaminar sería lo óptimo como para que las personas puedan llevar a cabo pues sus procesos económicos, sus procesos de producción en este caso. Entonces aquí lo que estamos maximizando pues sí es el ingreso de todos, pero estamos considerando que el agua es un recurso limitado y que para todos es útil. ¿Vale? Entonces, aquí yo les acabo de presentar un ejemplo sobre cómo es que los problemas mundiales tienen una decisión económica y eso es precisamente parte de que ustedes generen esta cultura económica, de que ustedes aprendan a analizar lo que les rodea, pero de alguna forma con esta visión diferente, ¿no? De entender por qué es que se están llevando a cabo esas decisiones y cuáles fueron las consideraciones que se hicieron para poder tomar, para que se llegara a ese resultado. Entonces, quiero que hagan un ejercicio de este estilo que yo les acabo de contar, pero con respecto a guerras y a pobreza, que ustedes analicen algún ejemplo de trasfondo económico que haya para esos temas, ¿vale? Bueno, entonces también otro aspecto, la economía se relaciona con el concepto de buen ciudadano. Y yo particularmente considero que quizá esto sea una de las mejores contribuciones de la economía y yo sí estoy convencida que hay algunos conceptos que todas las personas en la sociedad deberíamos de saber. ¿Por qué? Porque em, sobre todo en las sociedades democráticas importa cómo es que los ciudadanos conceptualizan o conciben eh, las decisiones que la clase política que los está representando toma. Y eso es fundamental porque acuérdense que desde un punto de vista democrático, la política deja de ser un asunto solamente de un grupo. Si fuera solamente de un grupo, sería una plutocracia. Si fuera solamente de un individuo, sería una monarquía. Entonces, por definición, en una democracia, quien está mandando es la sociedad entera, claro, representada por algunas personas o algunos individuos. Pero si esa sociedad está permitiendo que la representen, pues claramente está en el mejor interés de los ciudadanos entender cuáles son las implicaciones de las decisiones que esos individuos están tomando y mejor aún, cómo es que esas decisiones se toman. Precisamente por eso es que se relaciona con el concepto de buen ciudadano. Un buen ciudadano es aquella persona que entiende y que puede participar de manera informada y de esa manera contribuir a que la sociedad en general esté lo mejor posible. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que a lo largo del curso lo que vamos a estar aprendiendo es justamente, pues, diferentes temas que yo les mencionaba en la clase introductoria son temas que ustedes con seguridad han escuchado antes, ¿no? Ustedes han escuchado la palabra inflación, ustedes han escuchado la palabra PIB, la palabra crecimiento económico, la palabra desempleo, etcétera, etcétera, pero saber al menos conceptos básicos y poder conceptualizarlo para poder aprobar o desaprobar la decisión del gobierno es fundamental. Es muy diferente decir, no estoy de acuerdo con esa política pública porque me cae mal esta persona o porque me cae bien esta persona o porque está guapo o guapa esta persona y es quien está tomando las decisiones, a decir, no estoy de acuerdo con esta decisión porque esta decisión está generando el efecto A o el efecto B. O si en lugar de esa decisión se hubiera tomado la decisión Y en lugar de la decisión X, pues entonces los resultados que estaríamos viendo serían C o D, ¿no? Y yo creo que D es mejor. Ahora, aquí sí les quiero hacer una distinción en el sentido de que es casi inevitable que las personas tengamos sesgos políticos o sesgos de conceptualización sobre cómo debería de funcionar una sociedad. Entonces,
Está bien, eso está permitido que haya estas diferencias. Más adelante vamos a ver temas, por ejemplo, sobre sistemas económicos. Y les digo, esas decisiones son correctas, pero lo que importa es siempre entender qué hay detrás y cuáles son las implicaciones. Es decir, que aquello que aprobemos o desaprobemos tenga un trasfondo eh, crítico o provenga de un análisis previo que nosotros hayamos hecho y no solamente por tener una afiliación ciega a un partido o a otro, o a una posición política o a otra. Eso es lo que queremos, lo que quisiera fomentar con ustedes en este curso, que ustedes tengan una buena cultura económica y que al menos ustedes puedan participar de una manera más consciente en los procesos democráticos, ¿vale? Ahora, tener una cultura económica básica puede ayudar a pensar integralmente y de manera crítica. Integralmente nos referimos a que no solamente veas un punto, sino que veas el todo y puedas hacer todas las consideraciones posibles y después tomes una decisión. Entonces, eso es muy útil para leer la prensa. Y al leer la prensa, yo sí les voy a hacer el énfasis de que es fundamental, fundamental, que siempre analicen quién está dando esa información, quién financia cierta información y que entiendan que cuando leemos cualquier cosa o escuchamos o vemos cualquier contenido de información, esa información a nosotros como receptores es a quien nos compete calificar o analizar qué es lo que están tratando de decirnos, ¿sí? ¿Qué es aquello de lo cual están tratando de convencernos o no convencernos? ¿Qué nos dicen y qué no nos dicen? Es importante. También este pensamiento crítico está relacionado con evaluar argumentos, con proteger intereses, etcétera, ¿vale? Entonces, los seres humanos somos seres políticos por naturaleza y si bien no podemos deshacernos de esa parte de humanidad, sí podemos cuando menos pensar de la manera o buscar pensar de la manera más objetiva posible, ¿vale? Y espero que eso se logre en este curso. Bueno, continuamos. Aquí les voy a leer una cita de John Maynard Keynes. Economics is a method rather than a doctrine, an apparatus of the mind, a technique of thinking, which helps its possessor to draw correct conclusions. Aquí lo que nos está diciendo es que la economía, más allá de ser una doctrina, en realidad es una manera de organizar el pensamiento, es una técnica de pensamiento, de reflexión, con el fin de llegar a conclusiones correctas. Entonces, si se fijan, aún esa definición sigue estando relacionada con lo que yo les decía al principio. Todo en economía está revoloteando o está alrededor de este concepto de tomar decisiones. Y solo para su conocimiento, Keynes también es un economista muy famoso, él sí era economista, que estuvo participando en las decisiones de la Gran Depresión de 1929, era un asesor y fue una persona que o un economista que, que dio paso a toda una corriente de pensamiento. Entonces, esto está relacionado con el hecho de que economía es una ciencia social y como ciencia social es inexacta. Y al ser inexacta, eso implica que existen diferentes modelos de pensamiento. Modelos económicos nos referimos a maneras en que se están tratando uno de aproximar a la realidad. ¿Sí? Entonces, aún en economía, a pesar de que sea una ciencia económica, también hay posiciones lógicas o formas en las que se está conceptualizando eh, la, la manera en que funciona el mundo. Y eso es importante porque implica que se hacen diferentes supuestos y por tanto sí es posible que se lleguen a diferentes conclusiones. Por eso es que en general lo importante de la economía es que nos lleve a una situación
donde hayamos analizado previamente. Es decir, que no sea algo donde que nos influencie de manera que nos adoctrine, no. El punto es que nos influencie de tal forma que nos ayude a analizar la realidad, que nos ayude a pensar. Ese es el objetivo de la economía como ciencia. ¿Vale? Ahora, llegamos a este momento donde queremos entender cuál es la diferencia entre la micro y la macroeconomía. ¿Por qué? Porque ya llevaron su micro, ahora están llevando macro y pues sí es importante que hagan esta distinción, ¿no? Entonces, tanto la micro como macro son subtemas de la economía. Por tanto, tanto en micro como en macro, vamos a estar analizando temas que estén relacionados con este concepto, ¿no? Con esta idea de que estamos analizando cómo es que los seres humanos toman decisiones en un contexto de escasez. Pero la diferencia es que estamos tomando una perspectiva diferente, ¿sí? Por ejemplo, esta idea de conceptualizar la diferencia entre la micro y la macro como un ecosistema es muy útil porque también en las ciencias exactas se utiliza esta definición, ¿no? Acuérdense que micro es pequeño, macro es grande y pues con eso va a ser más fácil. Por ejemplo, la macroeconomía, si nosotros visualizamos un ecosistema, por eso les puse ese paisaje, pues estaría analizando el todo. ¿Sí? El cómo es que están interactuando todas las especies, ya sean animales, ya sean plantas, ya sean los recursos naturales como el agua, el sol, es decir, cómo es que todo eso nos conlleva a un ciclo, ¿no? Un ciclo de la vida, ¿sí? Que implique que, no sé, que el castor se coma a los peces, que los peces coman algas y que esas plantas o algas se alimenten tanto del sol como de los nutrientes que hay en el agua. Es decir, que sea todo un ciclo. Por el contrario, la microeconomía, más allá de que nos interesará la interacción del todo, que es lo que estudia la macro, en la micro lo que nos interesa sería un único ser, por ejemplo, sería como si hiciéramos un zoom y nos especializáramos en saber específicamente algo sobre un individuo. Por ejemplo, que aprendiéramos sobre esas flores que hay ahí, cuál es su proceso de reproducción, cuándo crecen, qué es lo que necesitan, qué nutrientes, cuánto sol, etcétera, que nos especializáramos en un solo elemento, ¿sí? Entonces, en general, tanto la micro como la macro funcionan con teorías, con modelos y también es posible generar evidencia empírica, pero nos van a proveer perspectivas diferentes. Es decir, estamos estudiando lo mismo, pero lo vemos o desde un punto de vista agregado el todo o desde un punto de vista individualizado o específico, ¿vale? Entonces, aquí es donde llegamos a las definiciones. La microeconomía es la rama que analiza las acciones de agentes individuales, personas o empresas dentro de una economía y sus interacciones. Entonces, pueden ser, por ejemplo, mercados individuales. Por ejemplo, cuando ustedes veían la teoría del productor, pues ustedes estaban viendo, no sé, cómo es que una empresa de zapatos decidía cuántos pares de zapatos iba a producir, ¿no? Dado que tenía ciertos costos en sus insumos y que su producto costaba tanto, es decir, los ingresos potenciales, ¿sí? O igual, cuando estaban viendo la teoría del consumidor, cuando estaban decidiendo las personas si comprar el bien X o el bien Y. Ahora, en microeconomía estamos viendo efectos limitados sobre ese mercado, simplemente me importa qué es lo que pasa con la producción o con el consumo del bien X. Y algunos ejemplos de temas que se estudian en microeconomía es, por ejemplo, la decisión entre cuánto ocio y cuánto trabajo realizo. Y aquí, si se fijan, estoy regresando al punto que yo les dije hace rato. En economía sí estudiamos temas de dinero, pero lo que nos interesa son todos aquellos recursos que sean escasos, todos aquellos
cursos que sean limitados, que en algún momento se puedan terminar. Y precisamente por eso es que estos modelos son súper interesantes. ¿Por qué? Porque las personas tenemos 24 horas y nosotros podemos decidir cuánto es que vamos a trabajar, cuánto es que vamos a descansar. Y en estos modelos casi siempre algunas de las variables que estamos considerando es, por ejemplo, el salario potencial, ¿no? No es lo mismo que yo les diga a alguno de ustedes, bueno, ven conmigo y trabaja solo porque sí, ajá, ustedes me van a decir, pues no, o sea, porque voy a trabajar con la doctora Karen, aunque sea, mm, nada, o sea, ¿por qué voy a dejar de ver, no sé, yo la televisión o voy a dejar de ayudar a mi familia por apoyar a la doctora Karen? Entonces, es diferente que yo les diga eso, nada más ven, a que yo les diga, ven, trabaja conmigo y te lo valido como parte de tu servicio social, aparte de lo que vas a aprender conmigo. O que yo suba el precio y les diga, aparte de que vas a aprender conmigo y te lo voy a validar como servicio social, también te voy a pagar tanto, ¿no? Como asistente de investigación. Entonces, este salario está jugando un rol como incentivo y de nuevo más adelante vamos a ver qué significa eso de incentivo, pero lo que está implicando es que yo de alguna manera estoy influyendo en sus decisiones porque ustedes están llevando a cabo un proceso de maximización, ustedes están tomando una decisión sobre cuánto trabajar y cuánto descansar, dada cierta oferta o cierto contexto que ustedes están enfrentando. Entonces, por eso es que el ocio y el trabajo son modelos que vemos en microeconomía. El presupuesto, ¿no? Eso ya ustedes lo saben casi de memoria cuando lo vieron en teoría del consumidor y cuánto se produce pues también en la teoría de la producción, ¿no? Y la macroeconomía, bueno, la macroeconomía es la rama que analiza a la economía en su conjunto y a los factores que la afectan. Economía en su conjunto está marcado en negritas porque a eso es a lo que llamamos como nivel agregado. Nivel agregado significa que ya no solamente te importa un mercado en específico, sino lo que te importa es cómo se comportan todos los mercados de todos los bienes en una economía completa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes en micro, en teoría del productor, por ejemplo, veían, bueno, cómo es que esta empresa está decidiendo no sé, cuántos limones producir, ¿sí? En macroeconomía ya no te importa solamente esa empresa, te importan absolutamente todas las empresas que se dediquen a producir limones y no solamente las empresas que se dedican a producir limones, sino las que se dediquen a producir cualquier producto, ¿sí? Eso es lo que estaríamos analizando si nos interesara, por ejemplo, checar qué es lo que está pasando con el PIB. Pero eso es nivel agregado, ya no es un individuo, es el todo. ¿Qué está pasando con la generalidad? Entonces, en la macroeconomía, al estar tomando en consideración tantos efectos, por supuesto que su análisis se vuelve más complejo y además tenemos que considerar que ahora estamos incluyendo efectos cruzados. ¿A qué me refiero con efectos cruzados? Efectos cruzados pueden ser, si ustedes, pueden ser por ejemplo, los bienes sustitutos o los bienes complementarios. Si ustedes recuerdan, cuando estaban viendo microeconomía, ustedes decían, a ver, yo sé que, por ejemplo, si a mí me gustan las naranjas y las mandarinas por igual, si yo soy indiferente a consumir mandarinas o naranjas, pues entonces yo sé que un factor importante que va a influenciar mi decisión es el precio de cada uno de los productos. Entonces, si de repente la naranja se vuelve muy cara y el precio de la mandarina se mantiene constante, eso implica que yo voy a dejar de consumir naranjas para en su lugar consumir mandarinas, porque para mí es lo mismo, ¿no? Dadas mis preferencias específicas, dada mi función de utilidad, y como para mí es lo mismo, pues obviamente yo voy a preferir pagar lo menos posible, ¿sí? O acuérdense que los sustitutos eran si acostumbras consumir un bien en conjunto con otro. Por ejemplo, si alguien toma café y a cada taza de café acostumbra ponerle una cucharada de azúcar o una cucharadita de azúcar,
pues eso implica que cada que coma una taza de café va a ponerle también una cucharada de azúcar. Si toma 2 tazas, pues 2 cucharadas de azúcar, etcétera. Entonces eso implica que si él cambia el precio de alguno de los bienes, dado que a la persona le gusta consumir en cierta proporción ese bien con respecto a otro, pues la decisión o el cambio de precio también va a afectar el consumo del otro bien, ¿no? Si dado que el café se volvió más caro y yo empiezo a comprar menos, pues entonces también voy a consumir menos azúcar, no porque el azúcar haya cambiado su precio, sino porque es complemento del café. Entonces, estos efectos de los sustitutos y los complementos, si ustedes recuerdan en micro, pues ustedes simplemente hacían los cambios de cuánto es que ahora se iba a consumir menos de cierto bien, ¿no? Pero en macro es más complejo porque ya no te basta con saber que vas a consumir menos naranjas. Ahora quieres ver qué es lo que pasó con las naranjas y qué es lo que pasó con las mandarinas. Y ya no te importa solamente qué es lo que pasó con el café. Ahora quieres saber qué es lo que pasó tanto con el café como con el azúcar. Y no solamente con eso, sino que al moverse un bien, también se afecta el consumo, por ejemplo, y la producción de N bienes más. Entonces, todo eso eh, lo vuelve más complejo, ¿no? Y pues es obvio porque en macro estamos siendo muy ambiciosos y queremos entender en general los patrones de consumo y de producción de toda la economía, ¿no? Algunos ejemplos de de temas o de conceptos que vemos en macroeconomía. Puede ser el PIB, el Producto Interno Bruto, puede ser el crecimiento económico, el desempleo, la inflación, el déficit gubernamental, la inversión, las importaciones y las exportaciones. Todas estas palabras seguro que ya las han escuchado, pero a lo largo del curso vamos a aprender mucho mejor qué implica cada uno.